tiene que ser ahora mismo una felicidad completa ver este salón tan lleno de gente. Eso significa el aprecio y el cariño que sienten por él. Bueno, para mí es un placer que hayan pensado en presentar pues, su primer libro, su primer todo, aquí en el antiguo casino, y que esté yo aquí. Bueno, como saben, soy concejala en el ayuntamiento, pero Manolo es trabajador municipal, es un servidor público, igual que un político. Los funcionarios municipales trabajan por y para los vecinos y vecinas de Ciudad Real, y él está en los museos, saben que trabaja en el museo, pero vale para muchísimo más. Ha estado colaborando en un proyecto muy bonito. Esto lo cuento aparte del libro, esto para empezar, porque bueno, yo no soy muy ducha en estas. Nos acompaña Antonio, que hará la parte bueno, pues más teórica, más didáctica, más en profundidad del libro. Pero la parte que a mí me gustaría destacar de Manolo es que dan para mucho más. Él trabaja en el museo, pero estuvo colaborando con un proyecto que nosotros proponemos, donde los niños y niñas de Ciudad Real, bueno, pues querían pensar y proponer mejoras para su ciudad. Y cuando le dijimos a Manolo, colabora, dijo, ¿por qué? Porque yo soy una ordenanza en un museo. Digo, no, perdona, no eres un simple ordenanza en un museo, eres muchísimo más, y creo que lo demuestra día a día en sus colaboraciones, en sus publicaciones, en sus inquietudes, en su saber, en su formación. Y estuvo colaborando, enseñándoles lo que era el patrimonio de Ciudad Real a los niños y niñas de esta ciudad. Así que creo que destacar de él esa pasión que tiene por la enseñanza y ese buen hacer en su trabajo se refleja también en este libro. Para mí no está siendo una lectura fácil, lo tengo que confesar. No es una novela, bueno, de estas que te puedes leer rápido. Yo tengo dos niñas pequeñas y tengo muy poco tiempo. No es una novela fácil. Es una novela que versa sobre personajes muy interesantes, que tienen vidas a veces demasiado complicadas, pero que nos muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Y además da datos, está muy bien documentada, y eso al final nos aporta un valor extra. También me gustaría destacar, estamos en el 6º centenario, la consolidación por Juan II de ciudad, y también está en este libro, así que yo creo que también es un motivo más que nos tiene que enorgullecer que un vecino de Ciudad Real pues se dedique a poner en valor la historia de Ciudad Real en una novela. ¿Por qué no? Así que, bueno, yo desearle la mayor suerte. Sé que hoy es un día muy especial, pero estoy seguro de que llegarán muchísimos más. Animar a que leáis todos la novela, que seguro que ya muchísimo lo habéis hecho, y sobre todo ya decirte que no dejes de enseñarnos y de mostrarnos tu pasión, de darnos las buenas noches por el Facebook. Siempre estamos conectados en las redes sociales y es muy importante. Hemos conocido mucho de Manolo por las redes sociales y creo que se ha sabido adaptar también a lo que necesitaba la ciudad. Y para nosotros, aquí me pongo también en plan institucional, para el ayuntamiento es un orgullo tener a un funcionario y que toda la ciudad tenga un funcionario como Manolo Cabezas. Así que gracias y a seguir. Le voy a dar la palabra a Antonio, es el director de la Biblioteca Universitaria, y bueno, pues un placer también que estés aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Ana. Y gracias a todos. Creo que es preciso empezar agradeciéndole al autor que algo tan delicado y tan difícil como presentar su primera novela haya contado conmigo para ello, porque es un encargo y es un desafío. Lo único que aprenderás hoy es que los nervios que estás pasando los pasarás una y otra vez, no se quitan nunca. Podrás estar aquí 17, 20 veces y seguirás sufriendo exactamente igual, ¿no? También quiero agradecer al editor, no sé si hay alguien de la editorial, pero me gusta siempre agradecer
porque es una labor arriesgadísima, que se hace con un amor a la literatura, con un amor al libro, con un amor a la obra impresa, a veces con un riesgo económico, con un riesgo personal, muchísimas horas de trabajo, y es una labor muy poco reconocida. Parece que un escritor escribe un libro y acto seguido aparece impreso en una edición, por cierto, estupenda, y esa es otra. Encontrar un buen editor, con un buen papel, con unos buenos tipos, con una buena encuadernación, también es difícil. Entonces me gusta siempre que hablo de algún libro, recordar la tarea de los editores, porque es una tarea totalmente escondida. Ellos trabajan en un despacho bajo un flexo y no los vemos nunca, y por eso me gusta mucho. Quiero agradecerle, por supuesto, a Sara su presentación y a todos los que estáis aquí hoy acompañándonos esta noche tan especial para Manolo. Creo que será una noche inolvidable. Uno de los problemas de estrenarse con una novela tan completa y tan compleja como es La huida del heresiarca es el desafío de mantener ese nivel posteriormente. Quiero entender, y estoy seguro de que así será, que no va a ser la última novela de Manolo, sería una lástima enorme, pero sí va a ser siempre una referencia en su vida, y mantener ese nivel no es fácil. Es más fácil empezar con algo malo y luego mejorarlo que empezar con algo bueno y mantenerlo por el tiempo. Pero estoy seguro de que, a pesar de ello, lo vas a hacer y lo vas a conseguir mantener durante toda la vida literaria que te queda por delante, que a la vista del estreno va a ser fructífera y larga. No digo esto por asustarlo, evidentemente, sino al revés, por animarlo a continuar y que este sea solo la primera de muchas ocasiones. Como todos sabéis, Manolo escribe desde hace tiempo en miciudadreal.es y en algunos otros medios. En algún momento supongo que ha obligado que diera este enorme paso de terminar ya un libro, publicarlo y darlo a conocer. Y eso es lo que ha hecho con esta huida del heresiarca, sumándose así a esa enorme nómina de escritores que ya hay en Ciudad Real, algo que no hace tanto tiempo parecía un páramo literario y que hoy dan unos frutos estupendos. De hecho, ahora mismo creo que tenemos unos grandes competidores. Quizá habría habido más gente todavía si no estuvieran ahora mismo dando un recital, lo mismo en el grupo Guadiana, no habríamos cabido aquí, como él no deja también de ser una suerte, porque haría un calor bastante difícil de sobrellevar. Además, en este caso no se trata solo de un escritor de nuestra tierra, sino también de alguien que escribe sobre nuestra tierra y sobre nuestro entorno. Y no quiero dejar de aprovechar esta circunstancia, que coincide con la presencia de una miembro del gobierno municipal, Sara, para animar a que se recupere aquel premio de novela de Ciudad Real. Hubo hace tantísimo tiempo que ya ni nos acordamos. Yo creo, seguramente los que ya tenemos cierta edad, Juan dice que sí, pero creo que sería una magnífica idea recuperar ese premio y animar un poco el ambiente literario con ello. Manolo ha entrado en esa nómina de escritores con una novela que abarca una enorme amplitud de temas y que mira en muchas direcciones y muchos frentes. Quizá esa es una de las grandes dificultades que tiene esta novela. No habla de un solo tema, habla de muchos temas. El hilo principal de la novela es la eterna diáspora de los judíos y el antisemitismo que la provoca, pero también están presentes los libros, la historia de los libros, el amor y sus riesgos cuando ese amor desafía las convenciones sociales, el viaje, un tema maravilloso en la literatura, y fundamentalmente la amistad. Pero vamos por partes. El germen de la novela de Manolo es el antisemitismo y la llegada de la Inquisición a Ciudad Real, por el riesgo que para los judaizantes, para los falsos conversos, los llamados marranos en aquel momento, eso suponía. Ese antisemitismo tan antiguo y tan enraizado en la cultura occidental, en la cultura cristiana, que curiosamente solemos llamar judeo-cristiana, y sin embargo ha sido una de sus características a lo largo de la historia, desde siempre, se ha convertido en una de las señas propias de identidad del propio pueblo judío. Es una de las características y quizá al mismo tiempo algo de los aglutinantes de ese pueblo, de la fuerza de ese pueblo precisamente. Y digo pueblo, y no digo raza porque no creo que exista una raza judía, creo que no existe
ninguna raza, tan solo la humana, por mucho que esa clasificación racial nos haya servido a los seres humanos, a los inhumanos, en tantísimas ocasiones para justificar las peores atrocidades de la humanidad. Y por mucho que en ocasiones, incluso en la actualidad, nos empeñemos en resucitar ese concepto tan nefasto, creando cosas como la Dirección General de Diversidad Étnico-Racial y cosas por el estilo, lo cual creo que es algo absolutamente fuera de lugar. Hablar de razas es crear diferencias entre los seres humanos y es algo que solo han utilizado los grandes tiranos y los grandes asesinos para justificar sus acciones. Tal vez tampoco sea adecuado hablar de pueblo, puesto que ellos mismos dudan, muchas veces han puesto muy en duda que haya un pueblo judío, más allá de una lengua, más allá de una religión. Hace mucho tiempo que es curioso que dentro del mismo judaísmo, como Salomón Sams, el catedrático de Historia de Europa en la Universidad de Tel Aviv, que revolucionó el mundo judío hace ya unos años, poniendo en duda con la publicación de un magnífico libro, que se llama La Invención del Pueblo Judío, precisamente ese planteamiento de pueblo que han mantenido siempre y que ese libro llevó a un denso y muy intenso debate dentro de la propia comunidad judía y del Estado de Israel, e incluso a críticas feroces a esta autoría y a los que estaban con él. Pero de cualquier modo, la persecución, la huida, lo que los propios judíos llaman el galut, ha sido desde siempre una señal de identidad entre los practicantes de la fe mosaica. Desde el origen, la huida de Egipto, que es el origen mismo del pueblo judío y sus características, la diáspora en el siglo VI a.C., tras la conquista de Nabucodonosor, que además se considera que es el momento en el que desaparecen 10 de las 12 tribus judías, las masacres de los judíos europeos durante las cruzadas según atravesaban Europa, la diáspora sefardí, que es de lo que trata precisamente el libro, algo que en España nos hizo perder cosas tan estupendas como haber tenido un filósofo llamado Baruch Spinoza, que a causa de aquella diáspora, en lugar de ser español, era neerlandés. Las tremendas persecuciones contemporáneas, los pogromos judíos con miles, los pogromos rusos con miles de muertos, de exiliados fundamentalmente a los Estados Unidos, el acoso que en la práctica totalidad de Europa se sometió a los judíos durante toda la era moderna y que ilustran muy bien sus obras Shakespeare, por ejemplo, de Venecia, por ejemplo, o Dickens, muy de actualidad ahora mismo con el famoso caso de Dreyfus, la magnífica película que ha hecho sobre el caso de Dreyfus, Polanski, pero sobre todo el horroroso, el tremendo holocausto nazi, que no lo olvidemos, no fue solo alemán. El terrible exterminio de judíos no habría alcanzado las cotas que alcanzó en su momento sin la colaboración francesa del régimen de Vichy, comandado por el mariscal Pétain, que movilizó incluso a la propia policía francesa para detener y enviar a los campos de concentración a miles de judíos, con el agravante casi de que se sentían seguros. Habían huido de Alemania para refugiarse en una Francia donde se sentían seguros, pero también ocurrió con el gobierno polaco, con el gobierno checo, con los colaboradores húngaros. Prácticamente toda Europa, de una forma u otra, colaboró con aquello. Es algo curioso porque exigimos a los alemanes que pidan perdón, se les pide compensaciones y no se les pide a los franceses, a los polacos, a los checos y a tantos otros pueblos que colaboraban. Quizás España fue de los pocos países que por las circunstancias políticas en aquel momento se liberaron, teniendo como teníamos un dictador muy cercano a los movimientos fascistas. Sin embargo, la no participación en la guerra mundial parece que aisló y sirvió incluso de refugio para muchos judíos. En este sentido, recomiendo siempre mucho la lectura de un magnífico libro de César Pidal que se llama Los Incubadores de la Serpiente, donde habla mucho de los riesgos. Cuenta muy bien el origen del antisemitismo y a través de grandes pensadores como Nietzsche, grandes músicos como Wagner, o grandes mitos, como los mitos de los protocolos de Sion o cosas por el estilo. Pero la novela de Manolo no solo está presente, como decía hace un rato, este tema, también está presente, por ejemplo, el amor libre en este caso, el amor de cinta, el amor por su pareja, el amor de un par de enamorados. Es un buen día hoy quizá para hablar de esto precisamente, que huyen
al igual que lo hace Sancho Ciudad y su familia, por el mero hecho de ser diferentes, o más bien por el mero hecho de amar de una forma diferente, de amar en libertad, algo que era tan terrible como podía ser pertenecer a un grupo minoritario en aquel momento. Algo que da derecho al marido, al soldado, al marido, no solo a perseguirlos a ellos, sino incluso a quitarle la vida si hubiera querido al vástago de esa relación prohibida. A un hijo bastardo, que era una de las peores cosas que se podían ser. Y todo eso con un concepto que es casi tan peligroso como el de raza, que es el concepto de honor. Decía Pedro Crespo, el alcalde de Zaramea, mejor, Calderón de la Barca, de Verde, de Pedro Crespo, decía: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Y si el honor es del alma y el alma es de Dios, deberíamos concluir que el honor es de Dios y no nuestro. Y sin embargo, en su nombre, en nombre del honor, los seres humanos hemos cometido barbaridades y las hemos justificado, incluso legalmente perdonado. No hace tanto tiempo, un crimen pasional tenía menos pena, estaba perfectamente justificado, y no solo en los entornos cercanos en los que así pensamos. En Francia fue un eximente hasta hace muy pocos años. Esas barbaridades se siguen cometiendo, aunque el término honor haya caído en desuso, la idea sigue estando en la mentalidad, en la cabeza de muchas personas, aunque afortunadamente ya ni se justifican ni se perdonan, al menos en esta España, que a veces nos parece tan retrógrada y que sin embargo estamos, tanto en cuanto a costumbres sociales como legalmente, muy por delante de muchos países que a veces consideramos más avanzados que nosotros, que sin embargo no lo están. También está presente, y aquí me vais a permitir que sonríe especialmente, un tema que a mí me llega muy cerca y muy hondo, que es el tema de los libros y de su historia. Manolo habla, además con un magnífico estudio muy bien documentado, de una de las primeras imprentas que hubo en España, la de Híjar, nada menos. Es una novela, una imprenta de la que tenemos noticias desde 1482, que juega un papel esencial en esta novela. Esta imprenta, que se caracterizó por sus ediciones en caracteres hebreos, cuadrados y rabínicos, está considerada como la más fecunda de las imprentas judías, de las imprentas hebraicas españolas, y sitúa a Híjar como una de las, lo que los que nos dedicamos a esto, el patrimonio bibliográfico, llamamos de las 26 ciudades incunables, es decir, de las 26 ciudades donde se imprimieron libros en España antes de 1500. Los primeros libros, nada más nacer la imprenta, que llegaron tarde, la imprenta llegó bastante tarde a España en relación con otros países, pero se difundió muy rápido y antes de 1500 ya había 26 ciudades con imprenta. Una de ellas era Híjar. Y qué decir, por supuesto, del viaje. El viaje es uno de los temas más universales en la literatura y se configura en la novela como un elemento esencial, quizá como el cordón que une todas las cuentas de la novela, como el cordón del collar que las une, los acontecimientos, la historia y a los personajes. Un viaje mediterráneo, además, que tiene sus referencias desde el origen mismo de la literatura, con la Ilíada, la Odisea, y que continúa a lo largo de toda su historia. De alguna forma, y no sé por qué, cuando estaba leyendo el libro de Manolo, me acordaba mucho con Sancho de Ciudad y con sus acompañantes de una magnífica novela de Amin Maalouf, León el Africano, que también es un largo y denso viaje por el Mediterráneo medieval, y por algún motivo la tengo en mente todo el tiempo. Y por fin la amistad, que está en el trasfondo de toda la novela. La amistad entre Sancho y sus amigos de Almagro, de Ciudad Real, la de los amantes, con la conversa que nos recoge en Híjar, la amistad que hace que todo sea posible en este relato y que consigue que la tragedia de la huida sea algo menos trágica. Hace que dentro de toda lo terrible de la historia haya un consuelo, porque está siempre la amistad por delante. La amistad amortigua el dolor, lo hace más llevadero y facilita para los personajes la consecución de sus fines. En cuanto a lo que es la novela formalmente, creo que sustentándola hay una muy rigurosa investigación histórica.
como no podía ser de otra forma, tratamos de alguien que estudió historia y geografía en la facultad de la Universidad de Castilla-La Mancha, la universidad a la que tengo la enorme suerte de pertenecer y de trabajar. Y esa investigación permite la reconstrucción, eso sí, claro, novelada, con las licencias correspondientes a un novelista y no a un historiador, porque Manolo es un ejercicio literario, de un momento histórico, pero también de unos tipos humanos muy característicos y muy bien definidos en la novela. Y especialmente, y ahí se le nota su rama de especialidad, la reconstrucción geográfica de nuestra ciudad. La ciudad como ciudad real que ha perdido prácticamente toda su identidad y sin embargo Manolo hace un gran esfuerzo de reconstrucción de geografía física y de geografía humana de la misma. También de otras ciudades como Híjar o como Almagro, pero ahora mismo el primer que nos interesa la nuestra, que es donde estamos. Una ciudad real en la que podemos adivinar, mientras seguimos el relato, en aquellos años en los que se iba configurando como tal, donde el primer ayuntamiento, esta casa que todavía existe, de hecho se conoce como la Casa del Judío, donde ahora vemos aparecer a las 12 de la mañana un Quijote dando las campanadas, y que la expropió la reina Isabel I, reina Isabel la Católica, para cederla a la ciudad como sede del primer ayuntamiento que hubo, ¿no? Sin embargo, yo creo que una de las grandes dificultades a la hora de escribir novela histórica, creo que hay presente un representante de una asociación de novela histórica y podrá corregirme, creo que es precisamente en eso, en no separar la clara de la yema, o mejor, de mezclarlas adecuadamente y batirlas bien. El empeño en el rigor histórico en muchas ocasiones puede llevar al escritor no ya incluso al intrusismo profesional. En el caso de Manolo, como historiador, se le perdonaría, ¿no? Pero al escritor no se le debe perdonar que intente hacer historia porque no es su tarea, no es su labor. Pero también le puede llevar a escribir una mala historia si se empeña en obviar el fundamento histórico que tiene que sustentarla. La libertad creativa, por su parte, puede hacerle transgredir la veracidad de los hechos, de las situaciones, y crear situaciones muy incoherentes o difíciles de solventar. En ocasiones, creo que para escribir una novela histórica, primero hay que documentarse, hay que conocer a fondo los hechos, las circunstancias, los personajes, el lenguaje, todo lo que es el sustento histórico, incluso si nos movemos en una novela contemporánea, en una situación, digamos, ambiental en el presente siglo o en el siglo pasado, si no está bien sustentada, las incoherencias rechinan mucho. Pero luego, y para evitar ese exceso de documentación, hay que dejarlos a un lado, hay que apartarlos. Y yo creo que Manolo ha sabido no solo mezclar bien esa clara y esa yema, esa historia y esa literatura, sino que además de batirlas bien, ha sabido cuajarlas en su justo punto. Y el resultado es este. Como cuando uno bate bien la clara, la yema y lo cuaja en su punto, pues el resultado es jugoso, es sabroso y es nutritivo. Y por lo tanto, os invito no ya a comerla y a degustarla, sino a devorarla, como se dice. Buenas tardes a todos. Lo primero, quiero agradecer a todos los que veo muchas caras conocidas, tanto familiares como de las redes y de Ciudad Real en general. Aparte de eso, me voy a centrar, antes de empezar a hablar de la novela, en algunas personas o algunos agradecimientos en particular. Primeramente, y es lógico, agradecer que dejando un hueco en sus respectivas agendas, tanto a Sara Martínez
Y hay un poco más arriba, como dirían otros, a quien está dedicado enteramente esta novela, a mi difunto padre. Posteriormente querría referirme a los que han hecho posible tanto lo que es el proceso de creación de la edición en sí de la novela, a la editorial Círculo Rojo, como a los que han gestionado la presentación de este libro en la librería de Serendipia. Después ya me tendría que centrar en lo que son los que han supuesto los sustentos y los timones del día a día, que me han aguantado muchas cosas y que han conocido los entresijos de esta novela desde su germen. Por un lado tengo que hablar de aquellos que me pusieron los puntos sobre las íes, que me dieron consejos, que otras veces me hicieron críticas, acertadas o no, pero al fin y al cabo me sirvieron para seguir adelante. Y muy especialmente me voy a detener, y que nadie se sienta discriminado, en varias personas. Mi amigo Carlos, mi amiga Ana, que en paz descanse, Severino y Beatriz. Y finalmente, los que han sido los baluartes de la novela desde sus inicios y los que le han dado vida y alma con sus imágenes, son los que me dejo para el final porque merecen el mayor de los reconocimientos. Por un lado, y tengo aquí a uno de ellos, a los que me dieron la libertad de crear, de escribir en su diario, en meciudeareal.es, Eusebio García del Castillo y Santo González Monroy. Y por otro lado, por supuesto, y lo veo por ahí al fondo, a quien le ha dado alma y vida a este libro con sus imágenes, tanto la portada como el resto de imágenes interiores, a mi amigo el pintor José Antonio González Silvero. Para todos ellos brindo el mayor de los aplausos. Además, una cosa que hasta ahora nadie ha mencionado y que seguramente hayan visto ustedes en los accesos es que durante los últimos días en los carteles ha habido algunas modificaciones. Han aparecido una serie de símbolos que alguien me ha preguntado el por qué. Curiosamente, esos símbolos son conocidos como pictogramas y es la forma de comunicarse que tienen los chavales o los niños que padecen TEA, es decir, trastorno del espectro autista. Me sugirieron la posibilidad de incorporarlos al cartel y yo gustosamente lo hice de inmediato y lo seguiré haciendo en sucesivas ocasiones. Va un recuerdo para ellos. Y ahora, como antes decía Antonio, nos vamos a centrar en el librito y curiosamente estamos en un día de enamorados. Normalmente es un regalo muy típico en esta fecha. ¿Y qué puedo decir de la novela? Sencillamente, como ya han dicho ellos dos, invitarles a que hagan una lectura y como muchos de ustedes me van a ver por la calle o en las redes, sencillamente comentarme lo que opinan de ella. Por otro lado, lo primero que se ve en la novela es la portada, el título, el famoso heresiarca. ¿Qué demonios o qué rayos es eso? Pues la gente por la calle me lo ha preguntado, incluso mi propia madre, que tengo la suerte de que se ha leído la novela entera. Y curiosamente el heresiarca era un personaje, el Sancho de Ciudad, que fue apodado con este mote o apodo por un promotor
debido a la guerra que precisamente le daban a los inquisidores por huir en diversas ocasiones de la justicia y hacer honor a su propia judeidad, por decirlo de alguna forma, y no renunciar a sus principios a una costa de poner su propia vida. Sin embargo, para contextualizar lo que es el libro, primero habría que hablar de lo que es la evolución de la propia ciudad. Habría que mencionar fechas: 1255, 1420, 1992, 2005 y el 2020 en el que estamos. He elegido 5 fechas al azar por considerarlas relevantes. ¿Por qué? Porque considero parte de las luces de la historia de la evolución de esta propia ciudad. Sin embargo, esas luces también tienen sus sombras. Aquí podemos hablar de 1195, la famosa derrota de Alarcos, 1391, 1483, o la más reciente y que suscita mucha polémica y debate con el tema de la memoria histórica de 1936. De estas últimas me voy a ceñir más a ellas, y sobre todo 2 en particular porque tienen mucho que ver con la novela: 1391 y 1483, y se preguntarán el por qué. Es un poco el ámbito cronológico que trata de cabo a rabo lo que son las páginas de este libro. Para ello, cabe remontarse a el propio origen de la ciudad, entonces Villarreal, cuando fue fundada sobre el famoso Pozuelo Seco. Esta ciudad constituía entonces una aldea que estaba dentro de una línea de frontera entre el dominio musulmán y el empuje cristiano, con lo cual, dado el peligro que corrían los pocos habitantes de la zona, estaba muy despoblada. Alfonso X se percató de ello y además vio la vía de comunicación que ocupaba entre el camino real de Toledo a Córdoba, y se le encendió la bombilla. ¿Qué ocurrió? Que funda Villarreal, pero hay que tratar de repoblarla de alguna manera. Se incentiva la repoblación y vienen personas de diferente condición, credo y de distintos territorios. Todas esas personas configurarán a lo largo de la Edad Media lo que será la Villarreal, que estará formada por 3 barrios o poblaciones: el barrio cristiano, el barrio judío y lo que es la morería. Centrémonos en la judería. Los judíos, como saben, desde muchos siglos atrás han sido siempre envidiados o denostados por su gran habilidad en el manejo del dinero, la consabida usura, porque eran unos grandes prestamistas, la habilidad al ser mercaderes, en el arrendamiento de impuestos, y ello que conllevó que los cristianos viejos tenían mucha envidia porque consideraban que eso por cuna les pertenecía no solo el poderío político, sino el económico. Sin embargo, desde la propia fundación de esta ciudad, ellos tuvieron una serie de limitaciones aquí en la antigua Villarreal. De hecho, estuvieron delimitados lo que eran conocidos como juderías. Pero además hubo otra serie de limitaciones que a lo largo de los siglos se emitieron a través de disposiciones y de normativas, como fue el llevar un paño bermejo o incluso una rodela. ¿Qué implicaba eso? Como en décadas pasadas, en tiempos del nazismo, sería el equivalente a la estrella de David que le impusieron los nazis a los judíos. Era una forma de tenerlos marcados y señalados para tenerlos identificados.
Así, en este clima de antisemitismo, a pesar de que los judíos eran considerados propiedad de la corona, se fue haciendo cada vez más insostenible, hasta que llega una fecha clave a finales del siglo XIV, 1391. ¿Y por qué es importante? Es importante para esta ciudad y para todas las juderías del territorio peninsular, porque en Sevilla se inicia lo que es una onda expansiva a través de una persona que era un arcediano de Écija, conocido como Ferran Martínez, que emitió una serie de soflamas soliviantando al pueblo sevillano, que provocó una oleada de asaltos, asesinatos y todo tipo de tropelías que conllevarían que en pocos años las sinagogas y las juderías sevillanas desapareciesen. Sin embargo, no solo se quedó ahí la onda expansiva, el conocido pogrom de 1391, sino que fue mucho más allá, abarcó toda Andalucía y llegó a una ciudad que de todos es conocida, estamos en ella, entonces se conocía como Villarreal. Hablamos de finales del siglo XV. En esa época, casualmente, también perdería el ayuntamiento su sede, como ha referido Antonio, en un incendio. Posteriormente, un siglo casi después, sería sustituido por la Casa del Arco, pero eso luego vuelvo. Esta onda expansiva que llega a Ciudad Real provocará la extinción prácticamente total de lo que era la judería villarrealense en aquella época, y sobre todo porque los elementos más representativos de ella pasarían a manos cristianas, tanto lo que sería la sinagoga mayor como el fonsario o cementerio judío. Sin embargo, lo que ocurre a finales del siglo XIV no es suficiente. Siguen emitiéndose disposiciones, hay un ordenamiento en Valladolid, hay una disputa en Tortosa, pero también hay una ola de conversiones incentivada por las soflamas de un personaje capital en esta época. Estamos hablando de la primera quincena del siglo XV, el conocido como San Vicente Ferrer, que para los judíos no era nada santo, todo lo contrario. Llegó a provocar incluso que en la propia Toledo le montasen un escenario para que él diese sus peroratas, porque la entonces Santa María la Blanca no gozaba de suficiente aforo para todos los feligreses que llegó a acoger. Sin embargo, este caldo de cultivo que provocaría una serie de conversiones y que también propiciaría que unos conversos serían de ley y otros conversos sean simplemente por supervivencia, no es el único elemento que habría que hablar en esta Ciudad Real. Aquí hablamos de que Ciudad Real fue fundada sobre una aldea llamada Pozuelo Seco. Todo el contorno que tenía alrededor estaba dominado por una orden, la Orden de Calatrava, algo capital en esa época, pues, porque curiosamente a lo largo de los siglos, desde que fue fundada Villarreal, hubo disputas por impuestos. Cuando necesitaban los materiales de Villarreal tenía que pedirlos a la orden, ese tipo llegando incluso a ser motivo de asaltos en los años 70 del siglo XV, de que el propio maestre Calatrava intentase tomar Ciudad Real. Y ahora, después de esto, llegamos a mediados del siglo... estamos en el siglo XV todavía, y llegamos a un personaje que le recordará mucho al año que celebramos en este 2020. Hablamos de una época que más o menos es tranquila, durará en torno a 30 años, que es el reinado de Juan II.
Juan II de Castilla será el monarca que le otorgue la condición de ciudad a la entonces Villa Real, la actual Ciudad Real. Ese monarca más o menos mantendrá a raya con sus más y sus menos lo que sería el clima social, porque estaba apoyado por un personaje capital en la época. Se llamaba Álvaro de Luna, el condestable. Y el problema era muy sencillo. El condestable se rodeaba de una cohorte de judíos para llevar a cabo su gobierno, lo que propició también la enemistad de los nobles, como era lógico. Sin embargo, cuando llegamos a mediados del siglo XV, se producirán una serie de acontecimientos capitales, no solo en Ciudad Real, sino en el territorio peninsular y en toda Europa. Algunos lo han dejado mencionado antes Antonio de Pasada. Al comienzo de la segunda mitad del siglo XV se crea la imprenta de tipos móviles por la mano del mago de Maguncia llamado Gutenberg. En 1454 fallece el rey Juan II de Castilla. Curiosamente, un testigo de excepción será el bachiller Fernán Gómez. Y en 1453 ocurre un hecho capital, sobre todo para la estirpe judaica, como la suelo llamar yo, que será la toma de los turcos de la Constantinopla, y entonces antiguamente llamaba Bizancio. Eso será un tema capital para los judíos, porque lo consideran como un rayo de esperanza de una posible llegada de un nuevo Mesías. Sin embargo, como he dicho, en 1454 fallece Juan II, y entonces existe una cierta debilidad por parte del monarca que le sustituye, que es el famoso Enrique IV el Impotente. ¿Por qué? Sencillamente lo de impotente no era casual. Uno de los frentes que tenía abiertos estaba en su propia cama, y era su señora esposa y señora de esta ciudad por la dote matrimonial, Juana de Portugal. Pero aparte tenía otros frentes abiertos. Tenía problemas con el maestre Calatrava Pedro Girón, con su hermano Juan Pacheco, con el arzobispo Carrillo, que era tío de los dos anteriores, con la cuestionada hija Juana la Beltraneja, y sobre todo con los hermanastros Alfonso, el protagonista de la tristemente conocida farsa de Ávila, y sobre todo con la rey y la futura reina Isabel la Católica. Ya deteniéndome en lo que es Isabel la Católica, habría que decir que curiosamente Isabel se casará con Fernando con la ayuda del arzobispo Carrillo. Este personaje, junto con sus dos sobrinos, serán los que un poco pergeñen ciertas componendas para tratar de salvarse y siempre jugar con una baza a su favor. ¿Qué ocurre? Que cuando muestra mucha debilidad el monarca, que todavía era entonces Enrique IV, todos los que estaban a su alrededor trataban de buscarle algo de favoritismo. Ahí estaba sobre todo Juan Pacheco, pero claro, como hay una crisis sucesoria por el cuestionamiento que se hace de este rey, se abren dos frentes de batalla. Por un lado, los que apoyan a Juana la Beltraneja, y por otro, los que apoyarán a Isabel la Católica después del fallecimiento de Alfonso, su hermano. ¿Qué ocurre? Que aquí también serán usados como moneda de cambio, o más bien como ayuda, los propios judeoconversos. De ahí que sean personajes muy importantes en este momento. Sin embargo, ¿qué ocurre con este matrimonio? Que sale victorioso la reina Isabel
se convierte en la reina de Castilla y curiosamente les pilló tanto a Juan Pacheco como al arzobispo Carrillo en el bando contrario. A ellos también habrían que unir a los judeoconversos que le habían apoyado. En aquella época ya más o menos se empieza a consolidar el reinado de los reyes que posteriormente se llamarían católicos. Y uno de los frentes o de los objetivos principales sería el de instaurar la unidad religiosa. Para ello estamos hablando ya de finales de la década de los 70 del siglo XV y comienzos de la siguiente. Se instituirá la versión hispana, pues ya venía de mucho tiempo atrás, de lo que se llamaba el Tribunal de la Santa Inquisición. Ese tribunal, curiosamente, y aquí debo recordarlo, fue muy bien estudiado por el historiador hispanista israelí Jaime Beinart, el cual vertió los procesos de todos los encausados aquí en Ciudad Real y que les recomiendo que lean para que conozcan realmente los personajes tan importantes que tuvo Ciudad Real. Aparte, este personaje hay que recordarle porque pasado mañana hará una década que falleció. Y además, otro punto a su favor es que en 1985 fue el padrino de un congreso de judíos que se celebró aquí en Ciudad Real. Hubo ciertas comunicaciones, hubo alguna publicación al respecto, pero desgraciadamente, salvo algunos restos que aparecen en el Museo de Ciudad Real, en el patio del rectorado que bien conoce Antonio, y la no mencionada como Casa del Judío, sino como Casa del Arco, porque no hay ninguna referencia al respecto, no hay ninguna constancia del pasado judío que tiene Ciudad Real. Finalmente, no me quiero olvidar del año en el que estamos, y para ello ya, una vez que he contextualizado la obra, porque ellos dos han hecho bastante para no cansarles, les voy a leer una referencia que aparece en mi novela respecto a este sexto centenario. Nuestra recién bautizada como Ciudad Real, al igual que muchas otras poblaciones, parecía haber alcanzado una etapa de remanso que se extendería a lo largo de casi 3 décadas. En aquel periodo, la comunidad a la que pertenecíamos vería incrementada su presión fiscal y soportaría otras discriminaciones con el fin de que los ánimos cristianos fuesen apaciguados. Simultáneamente, en el territorio castellano, el ya condestable don Álvaro de Luna trataba de reorganizar el reino y reforzar la autoridad del monarca frente a los nobles. Dicha actitud provocaba la existencia de dos posiciones indefinidas, rotundamente enfrentadas, que afectaban sobremanera al conjunto de la población judeoconversa. De un lado, existían los nobles que no deseaban la fortaleza del rey, disminuyendo para ello el control que ejercía el condestable y el favoritismo que tenían hacia los nuestros, judíos y conversos. Así, los enemigos de la ley de Moisés trataban de todas las maneras de alimentar la animadversión de las masas populares hacia los pertenecientes a nuestro credo. Y frente a ellos estábamos nosotros, que para nuestra seguridad necesitábamos a una corona poderosa y, como contrapartida, prestábamos nuestros servicios al condestable don Álvaro. A la cabeza de nuestra comunidad se hallaba por entonces Abraham Benveniste, rab mayor del reino y gran conocedor de las finanzas, siendo el principal encargado de la recaudación fiscal. Durante esa paz contenida de casi 3 décadas, nuestra ciudad asistió a la visita del monarca que le otorgó la condición de ciudad en varias ocasiones. Así, en el año de 1424, durante los meses de abril y mayo,
Sería la primera vez que el rey Juan atravesará las puertas de nuestra ciudad. No tenía otro objeto que el de guardar reposo para proseguir viaje hacia Andalucía. Hecho que al final no se produjo. En la siguiente ocasión habían transcurrido ya varios años y nuevamente en abril y mayo de 1431, en esta segunda visita, el rey, con objeto de dirigirse hacia la frontera de Granada, llegaría hasta Ciudad Real. Un martes, víspera de la cristiana festividad de San Marcos, sería difícilmente olvidado para su majestad, pues el 24 de abril se vería sorprendido por una sacudida en la hora de vísperas cuando se hallaba alojado en el Alcázar. Las consecuencias no se hicieron esperar. 2 almenas se desplomaron de la citada residencia. Tejas había por doquier. Otros edificios cercanos a la misma también se verían afectados, como fue el caso del convento de San Francisco, en el que caería una pared, o la iglesia de San Pedro, de la que se desplomarían 2 piedras. Ante tal suceso, el rey poco pudo hacer, pues aún dormía. Solo salió de inmediato al patio del Alcázar para más tarde, y sin demora, encaminarse hacia el campo. En dicho año, ya en pleno verano, cuando el calor hacía presa del mes de agosto, nuevamente el rey visitaría nuestra ciudad. Por entonces se dirigía hacia la verga granadina y tras la gran victoria en la campaña de la Higueruela, retornaría a su vuelta a Castilla. Con esta lectura concluyo, esperando que la novela les haga disfrutar y recordar algunos pasajes de nuestra historia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo solamente quería hacer una reflexión. Perseguir a los judíos sería un poco como perseguir a un negro porque es negro, o a un blanco porque es blanco. Los que trabajan en los laboratorios en un espacio mínimo crean un cultivo y producen o reproducen cualquier cosa para averiguar qué es aquello. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Los judíos tenían una tradición tremenda. No se nos olvide que Tiro era judío. Usamos el término judío para referirnos a un grupo de gente de una, no llamémosle raza, pero sí etnia, que procede de allí. Y los fenicios ya hacían negocios en Iberia, en Cádiz, ¿o no? Es decir, el judío llevaba en su ADN el comercio, la gestión de cosas, la gestión de minas, la gestión de barcos. No se nos olvide que los judíos navegaron por donde nadie navegaba entonces. Estamos hablando posiblemente mucho anterior al siglo IV antes de Cristo. Con lo cual, es que decir que un judío sabe ganar dinero, pues es como decir que yo que aprendí aquí en Ciudad Real a ser ajustador, pues es como decir, es que este tío sabe ajustar. Pues claro, para eso me he formado, para ajustar. Entonces sé ajustar. El judío sabe hacer dinero, sabe gestionar. El judío se adelanta muchísimo tiempo a lo que hoy decimos, gestionar el conocimiento. Se crean guerras estúpidas por conseguir una mina en África y matan no sé cuantísima gente para coger una miseria. Como decía Goethe,
el hombre escarba la tierra esperando encontrar un tesoro y levanta la mano porque ha encontrado un gusano en el Fausto. Eso es lo que hace el hombre. Sin embargo, en Silicon Valley no hay minas, no hay nada, solo hay conocimiento. ¿Qué está haciendo China? Gestionar conocimiento. Eso lo hacían muy bien los judíos. Decir ahora que los judíos eran mejor o peor que los cristianos o viceversa, me parece aventurado. Simplemente eran judíos, lo mismo que nosotros éramos cristianos o los otros eran de otra creencia. Pero me encantará leer el libro para ver cómo gestionas tú un piedrabuenero. No te olvides que yo llevo el apellido de tu pueblo, que con toda seguridad me ha costado mucho. Procede de allí, o sea, yo soy Piedrabuena, no de Piedrabuena. Es decir, que me gustaría eso, saber cómo has gestionado tú ese tinglao o ese charco en el que te has metido. Porque será muy interesante saber que en tu primer libro te hayas metido en semejante charco. Es tremendo. Te doy la enhorabuena, tío, porque si lo has hecho bien, espero que sí, porque han hablado de la gente que ya lo ha leído, tendrás un admirador ya rendido. Y otra cosa más. Matar es matar. No importa quién mate. Matar es matar. Tanto si eres joven como si es, yo qué sé, un individuo que no te cae bien. Matar es matar. Por lo tanto, yo no voy a defender en ningún caso ni a unos ni a otros. Pero no me gustaría que se nos olvide que la Inquisición ya andaba por el mundo antes de que los reyes católicos la reinstituyeran. Por eso he mencionado que era la versión hispana. Claro, la versión española. Con lo cual, que también en Europa hicieron más rebasadas que aquí, eso hay que decirlo. Los judíos siempre han sido objeto de deseo mortal. No se nos olvide que un emperador romano, Tito, se cargó la mitad de los judíos. El menos que canta un gallo. Tu padre Vespasiano lo intentó, pero él lo consiguió. Es decir, que no solamente la diáspora de Nabucodonosor, después hubo otra, y sucesivas. Es decir, que no, a mí no me gustaría que la gente que está aquí, que supongo que estará versada en estos temas, que no se confíe en que carguen las tintas porque los españoles o los cristianos nuestros de aquí nos enlozamos matando. No. Vamos a ver. O sea, hay que ser rígidos en los datos. El novelista que se mete a historiador es una locura, como el historiador que se mete a novelista. Lo ha dicho muy bien. Pero vamos, simplemente es ese apunte. Y ahora espero disfrutar y que disfrutemos todos de tu novela. Gracias. Pues ya está todo dicho. ¿Sí, una pregunta? ¿Qué me llevó? Pues, como bien ha dicho antes Antonio, he querido un poco hablar de la historia de Ciudad Real, del entramado de calle Recordar, y un personaje tan potente como el heresiarca, que es el concepto, dada la relevancia que tenían dentro de la comunidad comercial de Sancho de Ciudad. Recordemos que Sancho de Ciudad tenía por sobrina a la
La segunda. ¿Tienes algún proyecto literario en mente? Este es el comienzo de una trilogía. O sea que realmente esto es la primera pata, por decirlo de alguna forma. La comunidad conversa aquí en Ciudad Real da para mucho más que Sancho de Ciudad, y no hablemos, como he dicho antes, en cuanto a fechas, que hay luces y sombras en Ciudad Real, lo mismo que hay un converso que puede ser para unos protagonista positivo y para otros negativo, está la cara B de la historia. También me hablaré de ellos en su momento. Yo te quería preguntar, Manolo, ¿cuánto tiempo te ha llevado escribirla? Más o menos. La novela, como he aludido un poco, se publicó un tipo folletín hace unos 3 años más o menos en el periódico digital miciudadreal.es. Pero el germen de esta novela viene de un